Libro de Lucas, capítulo 1, y en su versículo 1 en adelante. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Gracias al Señor por su bendita palabra. Hermanas y hermanos, vivimos en un tiempo en que parece que lo único que interesa es el futuro. Todos quieren tener el celular del futuro. Todos quieren tener el aparato del futuro. Todos quieren tener el auto del año que viene. Y lo que fue nuevo un día se envejece. Y lo que envejece se desecha. Esta situación no nos sorprende. Hoy en día muchos piensan que la historia no es importante. Pero Lucas le dice a Teófilo, puesto que muchos ya han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Todos tenemos historia. La única forma de saber del futuro es conociendo la historia. Usted esperaba que el sol saliera hoy, porque la experiencia le dice a usted que el sol ha salido día tras día, año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio. Y eso le da la seguridad a usted que mañana habrá un nuevo día y que el sol saldrá, a menos que usted muera. Para que usted confíe en alguien, usted no va a confiar en una persona desconocida. Usted tiene que conocer con anterioridad a esa persona. Y eso es historia. ¿Sabe, hermano, hermana? Uno de los motivos que nos convoca en esta mañana, en estas reuniones, es que hace 100 años atrás, el Señor levantó a un hombre y a través de este hombre, el Señor estableció una asamblea en la cual se predicó y se sigue predicando la sana doctrina. Bendito sea el Señor. Este año, este mes, el Señor concede que el testimonio de las asambleas en Guatemala, el testimonio de la sana doctrina, cumple 100 años. Damos gracias al Señor por eso, hermanos. Gloria al Señor. Veo
esta gran multitud y es la obra del Señor. El propósito de Lucas es que Teófilo conociera bien la verdad de las cosas en las cuales había sido instruido. Hermana y hermano, el propósito en esta mañana es que usted y yo recordemos esta fe en la cual hemos sido instruidos. La iglesia inicia, la iglesia se basa en la obra de Jesucristo. Hermana y hermano, el origen de la iglesia se basa en Jesucristo. Sin Jesucristo no hay iglesia. Sin Jesucristo no hay evangelio. Sin Jesucristo no existe el cristianismo. Sin Jesucristo no existe la sana doctrina. En palabras del apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. Primera a los Corintios 15, 14. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4. Rápidamente, solamente vamos a hacer un breve resumen de lo que nuestro hermano ya nos compartió. Hechos 2, 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este es el nacimiento de la iglesia en el tiempo. Ya oímos, la iglesia no es el plan B del Señor. La iglesia estaba en la mente, en el propósito, en el plan eterno de Dios. Efesios capítulo 1. Sin embargo, la iglesia nace en el día de Pentecostés. La Biblia nos dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu, no forma parte de la iglesia. Por eso Pablo le decía a los hermanos: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Formar parte de la membresía de una congregación no me hace formar parte de la iglesia. La obra de Jesucristo, la fe en Jesucristo, el Espíritu Santo en nosotros, es lo que nos hace la iglesia. La palabra de Dios nos dice que eran 120 quienes estaban aquel día cuando el Espíritu Santo vino a ellos. Luego la palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 41, que fueron como 3,000 los que creyeron en la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 4 nos dice que en el segundo discurso de Pedro fueron como 5,000 varones, sin contar a las mujeres. Y así el Señor seguía añadiendo y la iglesia seguía creciendo. La iglesia pasó por varios momentos. Inició en casas. El pueblo de Dios se congregaba en casas. Cuando Pablo le escribe a Filemón, le dice: la iglesia que está en tu casa.
Pero también hay congregaciones como la de Corinto, en la que se cree que llegaron a haber 5,000 hermanos, hermanas y hermanos, y todo esto es la obra de Dios. La iglesia seguía creciendo. Luego vemos, hermanas y hermanos, que la iglesia se expande. Un joven persigue a los creyentes, a los cristianos, y tienen que salir de Jerusalén. Se encuentran de pronto en Samaria, predican el evangelio en Samaria. Dios toma a Felipe y lo lleva al desierto. Ahora Felipe le predica a un etíope, el primer gentil que llega a creer en Jesucristo. El evangelio luego es predicado a Cornelio. Luego el evangelio es predicado en Asia y va llegando a Europa, y el evangelio sigue avanzando. Pero la historia nos dice, hermanas y hermanos, que en el primer siglo comenzó a sufrir persecución la iglesia de Jesucristo. Leamos en Mateo capítulo 5. Un varón de Dios dijo: la historia de la iglesia está escrita con sangre. La iglesia no existiría si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Su sangre nos compró, nos redimió. Pablo le dice a los corintios: porque sois precio de sangre. Pero también es cierto que muchos llegaron a dar su vida misma por amor al Señor. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Dice la palabra del Señor: gozaos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Los emperadores romanos persiguieron a la iglesia de Jesucristo. Miles de creyentes murieron en el primer siglo en las manos de emperadores como Nerón. La historia de la iglesia está escrita con sangre, pero aquellos hombres dieron su vida por amor a Jesucristo. Hoy muchos: ya no voy porque la hermana no me habló. Ya no voy porque el hermano no me habla. Ya no voy porque servir a Cristo trae enfermedad, trae persecución. Ya no más. Pero la historia de la iglesia está escrita con sufrimiento, con persecución. Y el Señor lo dijo. Dice el versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.
La iglesia no debe vivir cómoda en esta tierra. La iglesia debe entregar su vida en sufrimiento por amor a Cristo. Leamos en Hechos capítulo 4, versículo 17. Nos dice la bendita palabra del Señor. Vamos a leer en otro lugar, hermanos, perdonen. Hechos capítulo 2, versículo 8 es. Nos dice la palabra del Señor. ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? El Señor a través de la iglesia habla a la humanidad. La iglesia es testigo de la obra de Jesucristo. ¿Está testificando, hermano? ¿Está testificando, hermana? Hemos visto la iglesia en el primer siglo, pero también la iglesia siguió avanzando, sigue avanzando. En la Edad Media, un hombre llamado Petrarca se paró frente al Vaticano y les dijo: ¡cueva de ladrones! Y aquel hombre lo crucificaron por decir la verdad. Un hombre valiente también, llamado Juan Whitefield, profesor en la Universidad de Oxford, se opuso a los cardenales y papas y proclamaba que el pueblo debía tener el derecho de leer la Biblia, porque la Biblia estaba prohibida. Lo asesinaron. Juan Hughes, discípulo de Whitefield, condenó a la venta de indulgencias, porque aquellos hombres decían, echando la moneda en la caja y saliendo el alma del purgatorio. Aquel hombre los reprende y fue quemado vivo y sus discípulos asesinados. Esa es la historia de la iglesia. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. A principios del siglo XV, en el año de 1505, un hombre llamado Martín Lutero estudiaba la carrera de abogacía, pero su pecado era tan grande, él no tenía paz, él no tenía tranquilidad. Se va a un monasterio buscando la paz, golpeándose a sí mismo y no encontraba la paz. Un día llega un hombre llamado Juan Tetzel. Traía una caja y decía también: en el momento en que echas un chelín, serás perdonado 5,000 años del purgatorio. Martín Lutero había leído Romanos 1:17, que dice: el justo por la fe vivirá. Escribió las 95 tesis
y las clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. El Papa lo excomulgó y le dijo que quedaba expuesto al infierno. El emperador lo mandó a llamar y le dijo: retráctate de lo que has dicho. A lo que Lutero respondió: a menos que me convenzan con las Escrituras y la mera razón, no acepto la autoridad de papas y concilios, pues se han contradicho entre sí. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada, pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude y amén. Y el Señor, a través de aquel hombre, dio lugar al movimiento que se llama la Reforma. A pesar de que sus doctrinas en varias ocasiones no son exactamente bíblicas, cada uno de estos hombres mencionados ya colaboraron para que volviera a proclamarse las doctrinas de la iglesia primitiva. En la Reforma se comenzó a predicar nuevamente la justificación por la fe, el sacerdocio universal. Todos los creyentes tenemos libertad de entrar, de hablar con el Señor mismo. La infalibilidad de las Sagradas Escrituras es inerrante. Ella es justa y perfecta, nos dice el Salmo. Hoy tristemente muchos han vuelto a un liberalismo. Dicen y niegan la veracidad, la fiabilidad de las Sagradas Escrituras. Pero el Señor levanta a un grupo de hermanos nuevamente. Ellos son conocidos como los hermanos. ¿Y por qué se le llama los hermanos? Porque en 1800 la gente veía la corrupción de las congregaciones. Habían pasado algunos siglos después de la Reforma, la iglesia se vuelve a corromper. Y un grupo de hermanos se comienza a reunir en casa. Comienza a estudiar las Escrituras. Comienzan a estudiar y a ver que el Señor nos ve a todos iguales. Que no existe el clericalismo, que no existen hombres que sean superiores, sino que todos somos iguales. Ellos comienzan a ver también que el partimiento del pan debe ser realizado cada primer día de la semana. Que el Señor debe ser recordado, que el gobierno de la iglesia no es solo un hombre, sino que es una pluralidad, como ya lo oímos. Leamos Hechos capítulo 20, versículo 17 rápidamente. Y dice la palabra del Señor: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar al anciano, no, ¿verdad? A los ancianos, pluralidad,
de gobierno. Una pluralidad de hombres, quienes guardan, quienes velan por la iglesia del Señor. El Señor bendice este movimiento y este movimiento llega hasta los Estados Unidos, donde en 1923 un varón que usted y yo hemos oído mucho de él, no lo adoramos, pero sí nos recordamos de él. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores. Ayer cuando veía al hermano Roberto caminar lentamente, me recordaba de él cuando era potente, fuerte, y mi corazón agradecía al Señor por la vida de este hombre, por la vida de hombres como él, que entregaron su vida por amor a Jesucristo, por amor a la iglesia, que se desgastaron por amor a Cristo. Hebreos 13:7 nos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En el año de 1923, aquel varón regresa de los Estados Unidos. Allá él aprende, absorbe la sana doctrina y viene a Guatemala y comienza a predicar el misionero Carlos Williams Kramer. Algunos datos de él: nacido en Guatemala, hijo de Carlos Kramer, un judío alemán, y de doña Delfina, una salvadoreña. Su esposa, nuestra hermana Margarita, solo su nombre sabemos ya. Una mujer que lo apoyó, la primer mujer que comenzó a trabajar en la primera conferencia, que fue en el año de 1923 también. Acudieron 17 hermanos. ¿Cuántos somos hoy, hermanos? Y todo es por la gracia del Señor. ¿Damos gracias al Señor, hermanos? La gloria es para nuestro Señor. La primera asamblea fue establecida en Quetzaltenango, donde por primera vez se realizó el partimiento del pan, en abril de 1923. Hoy, año 2023. Yo no sé cuántos años más estará la iglesia en esta tierra, pero gracias al Señor por los años que nos ha concedido. El Señor guarda a su iglesia. El Espíritu Santo vino a la iglesia en el día de Pentecostés. El Señor dijo: pero recibiréis poder y me seréis testigos. Hermanas y hermanos, somos testigos del poder de Jesucristo. Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. En el año de 1925 se inicia una revista llamada Contendor por la Fe.
El versículo dice que contendáis ardientemente por la fe que una vez nos fue dada. Es nuestra consigna, hermanas y hermanos, seguir predicando, seguir proclamando la sana doctrina. Ciertamente en el año de 1923 el Evangelio ya había venido a Guatemala, pero la sana doctrina había quedado relegada al segundo lugar. Hoy predicamos la sana doctrina y el Señor nos ha de guiar y ayudar para continuar predicando la sana doctrina. El versículo que nuestro hermano Fidel leía en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se ha de levantar el infierno mismo contra la iglesia, y como dice aquella alabanza, demonios 1000 contra la iglesia, pero no prevalecerán, porque la iglesia es guardada por Jesucristo mismo. El versículo nos dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el camino de la historia, la iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue caminando, y su guarda, su protector es el Señor mismo. El Santo Espíritu de Dios en nosotros. Gracias al Señor por ello. El profeta dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. En la ira, acuérdate de la misericordia. Gracias al Señor, hermanas y hermanos. Nosotros no hemos de ver 100 años más. Si el Señor no ha venido, serán otras generaciones. Nosotros ya habremos pasado, formaremos parte de la historia, pero algo se podrá decir: que Jesucristo nos guardó, que el Espíritu Santo estuvo y está con nosotros, que el Señor nos lleva de la mano y que gracias a Él estamos firmes. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra del Señor. Gracias al Señor por su bendita palabra en esta mañana.